expande la palabra monólogo, en definitiva. El monólogo tiene que trascender la teoría, porque es que entonces el monólogo, en definitiva, se nutre del diálogo. No puede haber un encerramiento, un ejemplo, la misma biología, la misma fisiología, la misma estructura del funcionamiento humano en todos sus sentidos y en todas sus áreas. Muere si no hay, la palabra la famosa, ¿no? En la filosofía del diálogo, la otro hacia el otro. Yo cuando salgo hacia el otro me encuentro en esto. Ya comienza, ¿verdad? Ahí están todos ustedes con todos los filósofos y los teólogos que le están tirando la cabeza, ¿no? Eh, el fundamento de la filosofía, el fundamento de la biología. El diálogo es una idea epistemológica, va hacia, tiene que haber unos interlocutores, tiene que haber una conversación, eh, y este compartir lo distinto de cada quien tiene como finalidad, como meta en el diálogo, con la conceptualización misma del término diálogo, es encontrar nexos afines. Es lo que nos une. Es lo que nos une en esa disparidad, en esa diversidad, en esa, eh, como decía el profesor anteriormente, el profesor, de sí, habla de romper las reglas, pero hasta un punto, ¿verdad? Hasta un punto, sin que una cuestión empiece la otra. Entonces, esa unidad y esa diversidad, eh, algo que le dado el Papa Francisco, ¿verdad? Utilizar esas conceptualizaciones y a uno, pues, le chocan un poquito, porque entonces uno dice, caray, la diversidad se puede utilizar en un sentido de, como decía también el profesor Astacio, hace una actuación libertinaje, liberalismo o pues, otros conceptos por ahí, ¿verdad? Eh, Son el trato de, con lo del diálogo, de tratar de calmar a los sofistas hablaban, no aterrizaban, y entonces aquí vemos que hay una de las raíces del diálogo, que tiene que haber en esta compartir, en estas conversaciones, tiene que, tiene que darse entonces una, una, un trazar lindo, un trazar consciente. ¿Y quién mejor que eso? Como bien saben, voy a ir hablando, pues no va a hacer lo vendió sí, de verdad, la historia de la filosofía en el alemán. ¿Cómo me atrevo yo al lado del profesor acá? Ah, ese es uno de sus ramos, la revista, yo creo. ¿Verdad? Sí, profesor, ¿verdad? La historia de la filosofía, eh, y es apasionante, de verdad, apasionante. Es justamente Platón, como bien te empiezas a estructurar estos diálogos tan extensos de la antigüedad, de los primeros filósofos. Perdón, profesor, tengo buena indoctrina, pero nuestro pensamiento fluye con, con los diálogos platónicos. Eh, es la realidad. Eh, es decir, del no ser, de lo múltiple, de buscar ese paso, de buscar ese permiso de dialogar, de que el alma encuentre simpatía, pasos soteriológicos, que el alma encuentre salvación y no se quede sin ir, de desconcierto de la no estructura, que parta, pues justamente, la lo mismo, ¿verdad? Que partamos de todas las realidades hacia luz, es decir, esas ideas, este mundo de las ideas, y encuentra, por eso me gustó tanto cuando hablaba de no trinitario, porque recordamos que el anglicanismo, para la época de Newton, que a uno le parece un desastre, ¿no? En esta época, pero era el fluir de la época de Newton lo que pasaba en Inglaterra. Eh, Dependiendo del monarca, pues
la religión que se tomaba, los acentos que se tomaban, las lecturas políticas. Entonces todo aquello fue lo que concebía Newton, ¿no? Un anglicanismo arriano, fundamental. Era, como lo dijo el profesor, Trinidad, ¿no? Para Newton y los pensadores de esa época. Pero aquí yo por eso le hice la pregunta al profesor Vergara, porque fue un recurso necesario para ellos poder desmantelar los profesores de nuevo. La estructura que gracias a Dios todavía van a pasar mucho tiempo para que descubramos de este que no fue capaz de declarar algo que había que hacer cumplir, que se pedía en todos los ámbitos intelectuales. A John Henry Cardinal Newman declararlo, puesto que santo primero, porque es requisito, doctor de la iglesia. Fantástico, no le pasó el primero de noviembre, justamente para el día después del 31 de octubre, el día de Halloween y el día de justamente de Martín Lutero que conmemora 90 y tantas tesis, o se ponen de acuerdo si 95 o 99. Da igual, son dos números, hablando de Dios, los números simbólicos, en definitiva, para presentar algo muy exacto justamente. Eh, y entonces, primero de noviembre, día de todos los santos, al día siguiente, de O'Reilly Newman, eh, doctor de la iglesia, su ministerio universal para todos los tiempos, en el pensamiento, el mundo tanto de la teoría, ¿no? Y agustiniano, qué casualidad, qué casualidad. La gente piensa que en la iglesia las cosas se hacen. Hay que explicarle por favor a los hermanos chilenos que no la digan día. Es la iglesia dominicana, la Brilliant Light, una compañía que vino República Dominicana en los años 20 del siglo pasado, hicieron unos buenos y unas construcciones que se cayeron, pero mal hecho que estaba, mucha gente murió y se pagó mucho dinero. Y a los dominicanos se nos quedó a los de antes, porque los jóvenes de ahora no hablan como nosotros para nada. Yo no los entiendo la forma cuando hablan, que van a dar entrevistas, que se da esto, y mil cosas más que informan que yo me las aplique. Entonces dice la vida, no se hace algo hacia lo loco, ¿no? Papa Agustino, ahora decir cuando abre el Papa de los 14, dice, todas partes, y la verdad, y todo eso lo que dice, ¿sabes? Tal como fue Benedicto XVI, Agustino, tanto católico, Pablo VI, más no podía ser, ¿no? En definitiva, en este sentido, de porque la voz, o sea, otra cosa, porque en toda la filosofía de la vida de San Agustín se va a lograr hacia la interacción, hacia la comunión, está tomado por supuesto de ese diálogo interdigital, pero yo, era el punto que quería llegar, eh, pues, me hubiera gustado de verdad, haber dado tantas vueltas. Eh, Justamente, eh, Newton lo que necesitaba era sacar esos datos, ¿no? Para poder llegar a esa conclusión. En definitiva, lo que está con el almazón teológico, dogmático de aquella época, no le permitía, no le permitía, por eso esa necesidad para Newton de ese mecanismo real, por los conceptos que utilizó. Yo podría decir, el profesor me corrige, está demasiado errado, que por las herramientas que eran necesarias para poder serio, hacer el menú, para poder hacer los estudios bíblicos, todas las ciencias teológicas, y salir de esas condenas, ¿verdad? Propias de su época, tipo, Copérnico, que no le digo bebida, se murió, ya Galileo Galilei, ¿verdad?
que no había diálogo ahí. Y la propuesta de Copérnico y la propuesta de Galileo Galilei era un diálogo con la ciencia, que lo decía el profesor anteriormente, para descubrir un aspecto mucho más amplio de progreso, de desarrollo, palabras que están utilizadas antes de la promoción, la Juan Pablo II, la promoción, etc. Perdón, el profesor que estoy dando de un catedrático de la antropología filosófica, eh, y también en el seminario de antropología, el profesor Nastasio, el hombre, el hombre, el hombre que necesita entonces esa comunidad. Tenemos dijo que el diálogo y la diario, que entonces se hace historia con el verbo y que el verbo que ama la humanidad en el Espíritu Santo para formar una comunidad eucarística, una comunidad eucarística, porque la Eucaristía, el diálogo nos lleva a eso. ¿Para qué vive el ser humano? O ¿qué medio necesita para poder vivir el ser humano? Primero hay necesidad, comer. Y si no bebe el ser humano, si no come, si no bebe, se muere. Entonces, en todas las actividades del ser humano, la más pequeña, directa, y era fundamental, en Dominicana decimos el mal comido no piensa. Esa es la verdad más grande que hay. Cuando uno tiene hambre, uno no piensa, no tiene necesidad de cómo se ve, porque eso es así. Entonces, hasta que una de las necesidades del ser humano básicas resueltas, eh, no pueden ascender, no pueden dialogar, no pueden conversar, no pueden acceder a los poderes realidades que dan el paso a lo, podríamos decir, supernatural. Y tal podríamos llevarlo así. La edad moderna, que por eso es una forma más grande de otro ahí, Rodney, la comentó que ese de pero ¿dónde lo he metido? Pues justamente llevaron esta situación. En resumida cuenta, el, el diálogo asumido después de la iglesia misma, del siglo XIX, de nuestra era, con el concilio ecuménico Vaticano I, que se hablan tanto y para, me perdonan esto que no es una expresión categórica, ni académica, eh, ni científica, no da espacio al diálogo. Pero ¿cómo se hace un enfoque solamente presentar ciertos acontecimientos históricos y ver las raíces y el sentido de lo mismo? Entonces ya hay una historia, ya lo que hay un, como dan todos los datos a mi línea de pensamiento, y en este caso que voy a decir, el pensamiento liberal, estatal, que busca destruir o construir unos aspectos. El Concilio Ecuménico Vaticano primero no fue un acto retrógrado, fue un acto ultramontano. La constitución dogmática fue la primera, antes de la infalibilidad papal, o del papel eternos. La constitución dogmática del Vaticano primero de Virius es una verdadera, eh, un verdadero diálogo y conciliación entre la razón y la fe. Lo dice la constitución de Virius de 1870. Si no tengo una premisa de pensamiento, no puedo creer. Y ese pensamiento no puede ser reduccionista, pero tampoco puede ser como una especie de cosmovisión. Puede ser. No puede ser que todo lo reduzca ya a una concepción de que todo está dado y entonces no hay un espacio para la disertación, para la discrepancia, y entonces, como ustedes decían hace un rato, tipo de día, no, ¿verdad? Llegar a una síntesis. Entonces el diálogo es justamente como se dice, ¿verdad, profesor Vergara? En esa alma madre nuestra todo el tiempo utiliza la palabra síntesis, síntesis, síntesis. Las diversas posturas para llegar a un acuerdo. Es decir, que el dualismo o la separación entre Dios y el mundo ha de llegar a un fin.
a una comunión entre lo divino y lo humano, la fe y la razón. Eh, todo ese pensamiento que hubo en la edad moderna ha sido una plataforma para que entonces trascendamos a esta filosofía del diálogo hoy en día. Permita prepararnos de que usted sabe que un cura nunca se cae. Déjeme brindar, por ejemplo, hay que recordar a Heidegger, hay que recordar a Sartre, hay que recordar a Adame, ¿verdad? Con el enriquecimiento y después todo ya así del siglo XX, ya en toda esta fenomenología, toda esta situación donde el objeto y el sujeto tienen una diferenciación, un salir de sí, ver las cosas para entonces uno poder volver a sí mismo con madurez, por supuesto, en este ámbito, en este rango, es tremendo, tremendo, ¿no? Como toma ese yo trascendental y lo convierte, tiene que ser el yo trascendental, carne, tiene que ser un nosotros trascendental, es decir, la posibilidad de un entendimiento entre varios. Este quedarse solamente, ¿no? En esa, él descubrió la fórmula china de Nobel Morón, las guerras, las luchas económicas, todo lo que vivimos hoy en día, no está ese nosotros trascendental. Al punto que quiero llegar es justamente que en medio de las guerras, lo que precio, ¿verdad? Y como yo decía en un artículo, Dios mío, qué precio han tenido que pagar los venezolanos para tener sus dos primeros años, ¿verdad? Hasta Gregorio Hernández, que los dominicanos, eso es, ¿verdad? Que los dominicanos que no crecimos viendo la imagencito de Gregorio Hernández en una casa de nosotros dominicanos. Siempre, siempre en dominicana la imagen de San Gregorio Hernández y la Santa Carmen de América. Los chilenos, yo no quiero ni mirarlo, me dan toda la rabia del mundo, porque tienen el resultado y el lado de la vicuña de la Beata, la Santa Teresa de los Andes, y más no me digan más, que tiene la Beata por ahí, y los dominicanos, tenemos un siervo de Dios, y todavía, y 10 dominicanos se caerán. Es el padre Emiliano Carrey, y es dominicano, necesitamos santo de dominicano, por Dios, una santa, debajo de las piedras, entre ellas. Entre ellas y que descuella, como todos sabemos, y ya de una manera con un pensamiento orgánico, sistemático, y justamente que brotan los judíos, porque el mal llamado monoteísmo, hay un judío que va a decir, y el acto de toda una fuerza, ¿verdad? Los judíos, pues, comunidades ya, monoteísmo judío, pero es que el Dios judío trascendente. Entonces, lo mismo, la misma Torah, eh, ya, ya a un Dios que sale de sí y sale con eh, la rema, ¿verdad? Con su palabra, ¿no? Y con el sale con su palabra, el Dios de la antigua alianza. El Martin Buber, siglo XX, primer cuadrante del siglo XX, y en Emmanuel Levinas, los grandes eh, teóricos del diálogo y de la guerra, los dos sufrieron la, la perpetua que se toma en el siglo XX, pero todos sabemos, ¿verdad?, que los judíos siempre han sido perseguidos por su manejo económico, por su hegemonía en muchas cosas. eh, Todos los hijos de los judíos han sido perseguidos. eh, y entonces, pues, Martin Buber, con su famosa obra, Yogi, como se habla en griego, ¿verdad?, que la primera persona se coloca el griego hebreo, y la lengua oriental, la primera persona se coloca al principio, a diferencia de las lenguas nuestras. Es interesante, ¿no? En estas lenguas, el yo como morir, la divinidad, la ascendencia, son lenguas que ponen en rango las lenguas antiguas, especialmente las del Medio Oriente, a la divinidad, y de ellas dependemos nosotros, para no quedarnos solamente en caso de ellos y de su lógica. Porque, ¿qué se va a generar en el desierto?
en un hábitat de inhóspito. Tiene que creer el individuo para poder formar ese hábitat de lo que van hecho. Es lo que van hecho, lo que mandan al mundo con el petróleo. Fuerte, pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hay alguna celebración, tanto canto del camino de juvenal, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y mira, estamos preparando la tarea de Dios mío, que está Jerusalén, la de Daniel, la de los bombarderos, la de la Jerusalén bíblica, la del nuevo testamento, la de la nueva alianza. No es la alianza, ¿no? No es el yo y el tú. Martin Buber y lo que iban estando después con el holocausto, ¿no? Hay en Auschwitz, tantos lugares más. Martin Buber dice que el diálogo es una personalización de la realidad. Es el trato de experiencia del filósofo. Hemos escrito en todas estas áreas, la experiencia. El pensamiento tiene que ser experiencia y se da el trato de persona a persona. Grupal, el encuentro, como dijeron hace un momento el profesor Regal, el encuentro del yo y del tú. En varios aspectos tiene que haber presencia, reciprocidad y responsabilidad. Los tres aspectos del Martin Buber del diálogo: presencia, reciprocidad y responsabilidad. Si los tres, sin esta tríada, ahí vamos para allá. La realidad, la doctrina, el diálogo unitario, presencia, reciprocidad y responsabilidad. Podemos poner en el plano de la filosofía, la, la voluntad, la mente, el yo, en el plano de la ética, eh, en fin, por el plano de la teología. Martin Buber desarrolla, después de pasar la Segunda Guerra Mundial, hice la alusión a Israel y la crítica al actual presidente, ya el ministro israelí, eh, porque justamente todos sabemos que Martin Buber fue con este grupo de judíos a construir a Tierra Santa una nación del diálogo. Ese es el pensamiento filosófico judío contemporáneo. A construir esa tierra prometida para la ley y miel, y donde Jerusalén, como la palabra lo indica, significa la ciudad de la paz, la ciudad de la alianza, la ciudad de la convivencia. En la mujer, el otro filósofo que decíamos, Emmanuel Levinas, con la huella de oro, yo y el tú, de todas las obras, pero todas las obras de Buber tienen que ver con esto y utilizando para fundamentar la filosofía del diálogo en el Antiguo Testamento. La apertura de los pueblos, la apertura de la divinidad misma que tiene apertura, y Emmanuel Levinas con las huellas del hombre. El absoluto bíblico tiende a liberar a otros. Entonces no es un absolutismo, es el absoluto. Es necesario para nosotros que da una liberación histórica. Y si no hay esta trascendencia del absoluto, el yo cada uno de nosotros. Y por esa línea sigue todo lo de Manuel de Vigas. Gracias. Por eso hizo alusión a su momento de frase. Y yo quería leer en voz alta, pero tuve que guardarme, porque así es como son pensados los franceses. Y trabajadores como francés, ¿verdad? Y trabajadores. Hermanos mexicanos son como de esa regla francesa. Por eso es que son tan fuertes, ¿verdad? Tienen un temperamento tan fuerte porque tienen excelencia por más que digan. Son franceses por todas partes, los hermanos haitianos. Todo, en todo, es increíble. Y por eso es que sí, para adelante, sí, a pesar de los pesares. Pues ni más ni menos que dos grandes pontífices, dos grandes papas, para ya cerrar. Dígame ya, la locura no me llamo nunca, ya me cae el caso. Pues, eh, dos pontífices que tuvieron una influencia en todos los sentidos
de su ser, que fue Angelo Roncalli y Giovanni Battista Montini.